We see you to be like Muhammad Ali, so Allah make you like that. And we need you to be strong so we can take strength from you, inshallah. No, this is what I was talking about. No, I don't want to be like Muhammad Ali. I look at our Prophet Muhammad also. This is for us example. Takbir. If I want to move like Muhammad Ali in the ring, yes, of course. Khabi, don't beat me up. I saw you look at me when I know. asked that question. You look angry. No. No. Please, don't bully me. Like these people, like even like Muhammad Ali or other people, they can inspire us. But when we need something, like to find like knowledge or do like follow someone, we have already. Allah give us. Allah choose him. We don't choose him. Allah choose him, and that's why it's very important. Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. Como habéis podido escuchar del propio Habib, el profeta Muhammad es el hombre más grande dado a la humanidad. De hecho, Muhammad es el ejemplo a seguir. Y es que el Corán dice eso sobre Muhammad. Y de hecho, el Corán dice algo sobre Jesús que lo pone por debajo de lo que nosotros vemos en la Biblia. De hecho, Corán capítulo 3 versículo 84 dice esto de Jesús. Di, creemos en Allah y en lo que se ha hecho descender para nosotros y en lo que se hizo descender sobre Ibrahim, Ismael, Ishaq, Jacob y las tribus, así como lo que le fue dado a Musa, a Isa y a los profetas, procedente de su Señor. No excluimos a unos y aceptamos a otros y a Él estamos sometidos. Y esto no es todo lo que el Corán tiene que decir sobre Jesús. Hay más. Veréis, ya he hecho otro vídeo en el que hablo sobre cómo Dios en el Corán tiene 99 nombres que le distinguen de todo lo creado, de forma que así se llama a sí mismo el único Dios verdadero. Pero siglos antes, Jesús usa algunos de estos nombres para atribuirse a él títulos que solo a Dios le pertenecen. Por lo tanto, la conclusión del vídeo que hice es que según parámetros de la Biblia y parámetros del Corán, Jesús es Dios. Bien, en este vídeo voy a hacer lo mismo, voy a continuar esa temática, pero esta vez no con los nombres, sino con características o capacidades que Jesús tiene y que solo Dios tiene. Y aunque algunas de ellas puedan ser discutibles, hay una cosa que es segura. Jesús es mucho más grande que Muhammad. No según la Biblia, sino según el propio Corán. Por lo tanto, los musulmanes deben preguntarse si están siguiendo al profeta correcto o al hombre de mayor rango jamás dado a la humanidad. Y lo dicho, esto es lo que voy a hacer en este vídeo. Voy a destacar tres características que hacen de Jesús mayor que Muhammad y lo ponen a la altura de Dios. Y esta es la primera de las tres características. Jesús es puro, así como Dios es puro. Y esto lo dice claramente Corán capítulo 19, verso 19. De hecho, el capítulo 19 se llama Sura al-Maryam. Es decir, es un capítulo dedicado exclusivamente a María, la madre de Jesús. Y en lo que voy a explicar ahora, lo que voy a decir, narra el momento en que un ángel se aparece a María y le anuncia el nacimiento de Jesús, algo que podemos ver en Mateo, por ejemplo, y podemos ver también en Lucas. En este caso, esto es lo que le dice el ángel a María en Corán 19:19. Dijo: yo solo soy el mensajero de tu Señor para concederte un niño puro. ¿Lo veis? El texto es claro. Un niño puro. El hijo de María es un niño puro. Pero no solo eso, también el capítulo 3, versículos que van del 33 al 36, hablan de algo especial en la familia de Jesús. Veréis, este capítulo se llama Sura al-Imran. Imran es en referencia al padre de María, que según el Corán se llama Imran, según el Corán. Bien, de forma resumida, lo que estos versículos dicen es que cuando Dios creó el universo e hizo toda la creación, de todas las especies que él hizo, vio a Adán y dijo: esto es lo que más me gusta, la especie humana, Adán. De la descendencia de Adán, el que prefirió fue Noé. De la descendencia de Noé, la familia que prefirió fue la de Abraham. Y de la descendencia de Abraham, la que prefirió fue la de Imran, y con ello se incluye María
y Jesús. Y no solo eso, más explícitamente, en dicho capítulo, en el versículo 42, dice claramente que María es pura. Así que vamos a hacer cuentas hasta ahora. Allah, según la religión del Islam, es un ser puro. Jesús es puro. María es pura. Y de hecho, la familia de Jesús es una familia especial, que es vista con buenos ojos por parte de Dios. Bien, hasta aquí todo correcto. Pero cuando vamos a la familia de Muhammad, las cosas son diferentes. De hecho, la literatura islámica dice claramente que los padres de Muhammad arden en el infierno. ¡Wow! Arden en el infierno. Y esto lo podemos ver en 2 comentarios de Sahih Muslim. De hecho, en la Hadith 21-29 habla sobre Muhammad intercediendo a Dios por su madre y pidiéndole a Dios que la perdone, que perdone sus pecados y que la salve. Y Dios le responde no, categóricamente no. Entonces Muhammad le pide permiso a Dios para visitar la tumba de su madre. Entonces Dios sí que le da permiso para eso. Y no solo a la madre, sino que la siguiente hadith, 21:30, habla claramente y explícitamente, por boca de Muhammad, según dice la tradición, que él dijo que su padre está ardiendo en el infierno. ¡Wow! Fuerte, 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 fuerte. ¿Y por qué los padres de Muhammad arden en el infierno? Muy claramente, el propio Sahih Muslim tiene un capítulo, el capítulo 86, y dentro del capítulo 86 está la Hadith 398, en el que habla explícitamente de que todos los idólatras que no se arrepienten van al infierno. Y de hecho, eso era la familia de Muhammad y el propio Muhammad, idólatras. Muhammad, antes de convertirse en profeta del Islam, junto con su familia pertenecían a la tribu de los Quraychitas, a los Quraysh. Y esta tribu era una tribu pagana, básicamente. El Corán no desmiente eso, el Corán es muy claro con respecto a los orígenes de Muhammad y su familia. Pero no solo eso, sino que ahora, según unos versículos del Corán, os voy a dejar claro que Muhammad no es un ser puro. Y empezamos con Corán, capítulo 9, versículo 43, que dice así: Que Allah te disculpe, ¿por qué les diste dispensa antes de que se te hiciera claro quiénes eran los sinceros y antes de saber quiénes eran los que mentían? Y luego vamos a Corán, capítulo 10, versículo 94, que se pone más interesante. Escuchad: y si estás en duda de lo que te hemos hecho descender, pregunta a los que leían el libro antes de ti. Te ha llegado la verdad de tu Señor. No seas de los escépticos. Primero, el plural, cuando vemos hemos hecho descender, se refiere a Dios. En el Corán Dios usa muchas veces el plural de majestuosidad. Así que Dios lo que está diciendo en esta aleya es que básicamente le dice a Muhammad que no dude y que si duda que consulte a la gente del libro, es decir, judíos y cristianos, y que no sea escéptico. Esto deja a Muhammad como un escéptico en potencia. No es desde luego el mejor ejemplo de fe. Luego vamos al capítulo 17, versículos que van del 73 al 75, y dicen así: A punto han estado los asociadores de desviarte de lo que te hemos inspirado para que inventaras acerca de nosotros otra cosa distinta a ello. Y entonces sí que te habrían tomado por amigo fiel. De no haber sido por la firmeza que te dimos, no hubiera faltado mucho para que te hubieras inclinado un poco hacia ellos. Y en ese caso te habríamos hecho probar el doble de la vida y el doble de la muerte, y después no habrías encontrado quien te auxiliara de nosotros. ¿Lo captáis? Este versículo está diciendo que Dios estaba considerando a Muhammad un desobediente en potencia y que si no hubiera sido porque Dios le dio fuerzas al profeta para obedecer, el profeta hubiera desobedecido. Y la referencia a probar doble en la vida y doble en la muerte es que hubiera probado un castigo doble en esta vida y también un castigo doble en la vida de más allá, en la muerte. El versículo es claro. Muhammad estaba inclinado hacia el mal. Y el último versículo que quiero mencionar es Corán capítulo 41 versículo 6, que dice: Di, yo solo soy un ser humano como vosotros, al que le ha sido inspirado que vuestro Dios es un único Dios. Así pues, dirigíos a él sin desviaros y pedidle perdón. Y perdición para los que le atribuyen asociados. Bien, este versículo es claro. Muhammad está diciendo que él es un mortal como todos los demás. Y los musulmanes podrían decirme que, bien, que Muhammad sigue siendo el mejor hombre dado a la humanidad, pero es mortal como todos los demás. Pero lo que Muhammad está diciendo aquí es que no hay nada especial en él.
simplemente ha tenido la suerte o ha sido elegido para ser el recipiente de un mensaje. Ya está. Así que, en esta primera característica que acabamos de mirar, podemos concluir que la familia de Jesús está mirada con buenos ojos. La madre de Jesús es pura y Jesús es puro. Muhammad no es puro y la familia de Muhammad arde en el infierno. Cuando uno hace las cuentas, ve que el estado espiritual o humano de Jesús es mucho más grande que el de Muhammad. Mucho más grande que el de Muhammad. No solo el de él, sino el de su familia. Y aparte Jesús es puro, como Alá es puro. Y los musulmanes pueden discutir que la pureza no significa que sea Dios, por supuesto, pero es algo que le acerca a Dios. Y es algo que según los parámetros del Corán, los parámetros del Islam, Jesús alcanzó, o Jesús tuvo, o tiene, porque Él está vivo, y Muhammad no. La segunda característica que quiero destacar es que de la misma forma que Dios en el Corán crea vida a través del barro, Jesús también lo hace. Él crea vida a través del barro. Y primero quiero mostraros cómo el Corán muestra a Dios creando vida a través del barro. Esto lo podemos ver en Corán capítulo 38, versos 71 y 72. Leo. Cuando dijo tu Señor a los ángeles, voy a crear un ser humano a partir del barro, y cuando le haya dado forma y haya insuflado en él mi espíritu, caed postrados ante él. Y ahora comparad lo que he leído con lo que hace Jesús en Corán capítulo 3, versículo 49. Voy a leer. Y será un mensajero para los hijos de Israel, y les dirá, he venido a vosotros con un signo de vuestro Señor. Voy a crear para vosotros, a partir del barro, algo con forma de ave. Soplaré en ello y será un ave con permiso de Allah, y sanaré al ciego y al leproso, y daré vida a los muertos con permiso de Allah, y os diré, sin verlo, lo que coméis y lo que guardáis en vuestras casas. Y si sois creyentes, en ello tenéis un signo. Vale, primero de todo, sé lo que muchos estáis pensando, sobre todo musulmanes. Los textos que acabo de leer dicen claramente con el permiso de Allah. Pero mirad, solo Dios es creador. Él es el creador. Y Jesús, del barro, crea vida. De hecho, el verbo árabe del original que dice crear viene de halaka. Y halaka es crear. No es rehacer ni nada por el estilo. Es crear. Y lo dicho, es cierto. Que lo que acabo de leer dice que lo que hizo Jesús lo hizo con el permiso de Allah. Pero hay una cosa que es curiosa. Aparte de crear, el verbo crear, Jesús sopló en el barro y el barro se convirtió en un ave viva. Esto es lo mismo que hace Allah para crear al ser humano. Del barro sopló su espíritu, puso sobre el ser humano su espíritu y vivió. Y si seguimos indagando, podemos ver que Jesús, aunque con el permiso de Allah, de forma independiente hace las mismas cosas que hace Allah. Esto es muy trinitario. Jesús, una persona diferente al Padre, hace las cosas que solo el Padre puede hacer. Si os habéis dado cuenta, ya hemos leído antes que Dios no permite a nadie que se asocie a Él. Pero cuando leemos el texto que acabamos de leer, Jesús es un asociado a la altura de Allah. ¿Y Muhammad? ¿Qué podemos decir de Muhammad? ¿Creó vida a través del barro? ¿Curó a los ciegos? ¿Dio vida a los muertos? No. Jesús es más grande que Muhammad y de hecho Jesús hace cosas que solo Allah puede hacer. Aunque sea con el permiso, no pasa nada. Es un asociado. Según el Corán, no según la Biblia, según el Corán. Recordad, esto lo estoy demostrando a través del Corán, no según la Biblia. Y la tercera característica que quiero destacar en este vídeo es que Jesús, según el Corán, es la palabra de Dios. Kalimat Allah. Y seguro que muchos musulmanes estáis pensando ahora en Corán capítulo 3 versículo 59, donde habla de que Jesús es un ser creado como lo es Adán y otros seres humanos. Que el hecho de que sea considerado la palabra de Dios es porque Dios le dio un mensaje y ya está. Pero no es así, es mucho más complicado de lo que parece. Porque poner a Jesús a la altura de Adán y los demás profetas, diciendo que ser la palabra de Dios simplemente significa que te dan un mensaje y que expresas la palabra de Dios que se te ha dado, no es suficiente según parámetros del Corán. ¿Sabéis por qué? Porque solo Jesús tiene el título de Kalimat Allah.
la palabra de Dios. No, Adán no lo tiene y que yo sepa tampoco lo tiene Muhammad. Jesús es la palabra de Dios. Y ahora quisiera que leamos juntos Corán capítulo 4 versículo 171. Porque cuando indagamos en este texto, lo que vamos a ver es que ser la palabra de Dios, según este texto del Corán, es mucho más de lo que uno se puede imaginar. Vamos a leer. Gente del libro, no saquéis las cosas de quicio en vuestra práctica de adoración, ni digáis sobre Allah nada que no sea la verdad. Ciertamente el ungido, hijo de Mariam, es el mensajero de Allah, su palabra depositada en Mariam y un espíritu procedente de él. Bien, las traducciones son más complicadas, pero el original es más claro todavía. Lo que este texto dice es que Jesús es la palabra de Dios. Como palabra de Dios vino de arriba, de la presencia de Dios, y en forma de espíritu se depositó en María. Es decir, Jesús es preexistente a su encarnación. Él ya vino del cielo y se depositó en María de forma espiritual. Hemos visto que Muhammad es un mero mortal, no es un hombre especial, pero Jesús es puro, nace de milagro y de hecho es preexistente, viene del cielo, viene de la presencia de Dios mismo. Y de hecho cuando leemos Corán 3:55 y Corán 4:158, lo que podemos leer en estos dos textos es que Jesús volvió a la presencia de Allah. Es decir, en conjunto, Él es preexistente en la presencia de Dios, vino en forma espiritual a morar dentro de María como palabra de Dios, y una vez terminada su misión, a Dios volvió. ¡Wow! Este es el concepto del Logos en el libro de Juan. Es el concepto del Logos en el libro de Juan. ¡Oh! El ser humano es del polvo y al polvo vuelve. Jesús es de Allah y a Allah vuelve. Y es más, quiero ir más denso con respecto a este concepto. Dos figuras importantísimas del Islam, que son Ibn Kathir y el Tabari, dicen respecto al capítulo 3 del Corán, los primeros 80 versículos para ser más concisos, que nadie, absolutamente nadie, sabe el significado. Nadie sabe cómo interpretar esta porción del Corán. Es más, en el mismo capítulo, el capítulo 3, versículo 7, Muhammad dice algo muy interesante. Voy a leer. Él es quien ha hecho descender sobre ti el libro, en el que hay signos, aleyas, precisos que son la madre del libro y otros ambiguos. Los que tienen una desviación en el corazón siguen lo ambiguo, con ánimo de discordia y con pretensión de interpretarlo, pero su interpretación solo Allah la conoce. Y los arraigados en el conocimiento dicen, creemos en Él, todo procede de nuestro Señor. Pero solo recapacitan los que saben reconocer lo esencial. Es llamativo este texto, es muy llamativo, porque lo que Muhammad está diciendo es que el Corán contiene versículos que son fáciles y versículos que son complicados. La buena gente ignora lo que es complicado y se enfoca en lo que es simple. Los malvados se enfocan en lo que es ambiguo, en lo que es complicado de interpretar. Pero digo yo, entonces ¿para qué pones cosas tan complicadas en el libro? ¿Qué esperas que la gente haga cuando dices que el mejor ejemplo dado a la humanidad es Muhammad, pero luego vemos a Jesús, que es solo un profeta, y sin embargo, cuando hay que definirlo, es preexistente, vino de la presencia de Allah, se depositó en forma espiritual dentro de María, se hizo ser humano, y cuando terminó su misión, volvió a Allah, volvió a Dios. No puedes culpar a la gente de que quiera encontrar una interpretación correcta o se sienta confundida al leer textos así. Definitivamente, Muhammad no era amigo del pensamiento crítico. Y por cierto, si nos ponemos más filosóficos e indagamos también incluso en sabios del Islam, en personas árabes que sabían mucho, sabios de la época, el concepto de palabra de Dios no es inseparable de Dios. Ser la palabra de Dios es algo que viene de Dios y le pertenece a Dios. Por lo tanto, solo Dios puede ser su palabra. Por eso, los musulmanes consideran que el Corán, no en su forma escrita en tinta, pero sino como conocimiento, como concepto, es eterno.
porque de alguna forma también es como Dios o tiene ese atributo de Dios, de eternidad. Así que en resumen, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto claramente que el Corán pretende hacer de Jesús un profeta normal, como cualquier otro. Y por otra parte, dice que Muhammad era un ser humano como cualquier otro, pero a la vez Muhammad es el ejemplo que todo ser humano debe seguir, y de hecho es el ser humano más grande por excelencia. Pero cuando indagamos en el Islam, cuando indagamos en su propia literatura, descubrimos que Jesús es puro. Él es puro, su madre también es pura, y la familia de Jesús es especial. Cuando miramos la vida de Muhammad y su familia, él no es puro, y sus padres arden en el infierno. La segunda característica que hemos visto es que solo Dios crea a través del barro, y Jesús hizo lo mismo, algo que no podemos decir de Muhammad. Jesús de esta forma es un asociado a Dios. Hace las cosas que solo Dios hace, sí, con el permiso de Allah, pero de forma también independiente. Y la tercera característica que hemos visto es que Jesús es la palabra de Dios. Y no es la palabra de Dios como muchos piensan, sino es una palabra de Dios especial. Es Dios mismo, es preexistente, viene de la presencia de Dios, es un espíritu, se hizo carne y otra vez volvió a la presencia de Dios. No podemos decir lo mismo de Muhammad. Así que, Habib y musulmanes en general, preguntaos, y no según la Biblia, aunque ya hemos leído que en caso de duda, Muhammad tenía permiso, más que permiso, incluso el deber de consultar a la gente del libro, judíos y cristianos. Así que repito, musulmanes, no según la Biblia, sino según vuestro propio libro, Jesús es más grande que Muhammad, mucho, mucho más grande que Muhammad. Y de hecho, en ciertos aspectos, como hemos visto hasta ahora en este vídeo, no es menor que Dios. Y vosotros cristianos que vivís con musulmanes, que tenéis amigos musulmanes, vecinos musulmanes, hablad de esto. Y como todo youtuber o toda persona que tenga un canal de YouTube, os digo lo que dicen todos: darle like, comentad y suscribíos a mi canal. Si todo va bien, haré otro vídeo de cara a la semana que viene. Hasta entonces, que os vaya todo muy bien y nos vemos aquí, en Fe y Cerebro.